Yo me llamo Roy Aparicio. Eh, Me llevaron a Lumar por desafecto. Mis padres tenían propiedades y parece que por eso éramos desafectos para ellos. Eh, a mí llegaron a mi casa una noche a las 2 o las 3 de la mañana y me recogió una perseguidora y cogió y me llevó para un portón que había en Cienfuegos, donde empezaron a, ¿cómo se llama? Empezaron a llegar personas allí y ahí nos tuvieron un día y al otro día por la mañana nos montaron en un camión y nos llevaron hasta Santa Clara a un tren y allí nos montaron en un tren parecidísimo a los trenes que se ven en las películas de los nazis con los judíos, así mismo, todo cerrado. Ahí nos tuvieron, yo creo que 36 o 38, 40 horas, no puedo saber en realidad el tiempo porque estaba todo cerrado, no podía, por endijita veías la luz. De ahí llegamos por una madrugada a un pueblo que le decían 15 y medio en Camagüey. Y de ahí nos montaron en camiones y nos llevaron, no sé, 30 o 40 kilómetros para adentro, porque metimos como 4 horas, 3 o 4 horas en el camión aquel, lleno de polvo y todo eso. Allí nos tiraron en unos albergues y hasta el otro día. Entonces ya el otro día vimos aquello, entonces salimos, cuando salimos aquello eran unas cercas de 6 o 7 pies, con un pie de amigo así para adentro, ¿no? Lleno de pelos de alambre. Allí no, eran así pegaditos los pelos de alambre allí. Y entonces después nos dieron unas hamacas para dormir. Y ahí entonces en ese mismo día nos empezaron a dar una charla como que eso era del ejército, que iban a hacer unas unidades especiales y entonces nos ponían a marchar. Nos dieron una ropa que no era del ejército, era una ropa de trabajo, pantalón así como de este color de trabajo y una camisa gris. Y ahí entonces nos empezaron a marchar, entonces nos levantaban a las 5 de la mañana, nos dijeron, tienen que dar una prepa del ejército para hacernos creer que estábamos en el ejército. Entonces nos levantaban, nos hacían correr, para hacer paso doble de eso y a correr, y entonces venía la guarnición que tenía la unidad esa, venía atrás de nosotros y el que se paraba lo pinchaban con una bayoneta para que corrieran. Entonces ya eso fueron 10 o 12 días, ya después era a trabajar en el campo. No era un vagón como de caña, forrado, completamente con tabla. Y un techo para que no te pudieras escapar. Cortar caña, chapear caña, guataquear caña, sembrar caña, todo era caña. Allí. Sí, como que no, allí volvieron locos testigos de Jehová dándole golpes, como que no. Y a los testigos de Jehová le daban mucho golpe. Allí no lo dejaban comer, comían hierba. Yo y un amigo mío un día le dimos un poco de azúcar y eso nos costó una semana abriendo huecos allí. Nos ponían después que veníamos del campo a abrir huecos allí, para que abriéramos huecos de castigo por haberle dado comida, por haberle dado un poco de azúcar. Esas personas, era increíble, se comían las hojas de una mata de mango que había allí porque no le daban comida. No, era el castigo. Tú abrías el hueco y después te mandaban a cerrarlo. Y después te mandaban al otro día a hacer otro hueco. Y después te lo mandaban a cerrarlo. Es como un castigo para que tú no le dieras más azúcar. Castigo. Era eso. Allí mismo habían, no todos eran jóvenes, había muchas personas mayores allí. Porque yo fui en el 65, yo fui el primer llamado. O lo que ellos llamaron el primer llamado, en noviembre del 65. Entonces allí había
un negrito mayor, él debe haberse muerto porque era muy mayor. Teníamos 40 y pico de años ese hombre, 50 años. Y había otro muchacho allí que era una fiera. Entonces, ¿qué hace? Se roban la ropa de un sargento y se lo lleva a él como que se lo llevaba preso para fugarse. Y se fugaron, pero los cogieron. Y cuando los cogieron, los trajeron para la unidad y entonces allí había un hueco, como un pozo, ¿no? Y entonces los tiraron ahí en el pozo ese. En aquel tiempo estábamos en diciembre, enero, febrero, había un frío tremendo allí. Y entonces por la madrugada los llamaban y cuando ellos, vamos que te vamos a sacar, le tiraban agua fría arriba. Así lo tuvieron como 3 o 4 días sin comer allí. Esa fue una anécdota tremenda, ver esa gente allí, los golpes que le daban a los testigos de Jehová. También tuvimos un tiempo en que la unidad de nosotros se cortaban mucho la gente para no trabajar. Y entonces metieron a una gente allí, parece que infiltrada, muchachos flaquitos, que le decían guau. No se me olvida nunca. Guau le decían, y guau éramos así, un jodedor y un loquito. Uno decía, ¿y este loquito de dónde salió? Pero ese loquito era una fiera. Ese loquito, cuando, como a los meses de estar allí, se apareció un día unos camiones allí con la gente de fiscales y cosas de esas. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer un juicio sumario aquí. ¿Un juicio aquí? Y entonces llamaron a ciertas personas que estaban cortados, como es lógico, y entonces él los echó para adelante. Ese muchacho, el babo ese, los echó para adelante. ¿Y cómo se llama? Y le hicieron un juicio allí. Ese juicio, el que menos cogió 5 años. Otros con 10, hasta 15 años. Les echaron. Y después ese se perdió, como es lógico. Si lo dejan allí, posiblemente no. Era el chivato, era de la seguridad del Estado. También tengo otra anécdota de cuando estábamos ya casi al himno. Había un sargento, que le decían, se llamaba Barreto de apellido, pero le decían Barretín, porque eso, yo oí al Señor diciendo que había gente mala. Sí, yo no sé si el de ellos era tan malo como ese. Ese señor Barretín, como le decíamos nosotros, eso, una persona increíblemente, una persona que no tenía ningún sentido de humanidad, vaya. Esa era una persona que nos levantaba a nosotros, el pelotón de nosotros era como de 30 y pico personas, 40, pero bueno, casi nunca eran 40. Entonces nos levantaba a las 5 de la mañana, a 4 y pico, antes que todo el mundo. Entonces nos ponía a marchar. Decía porque estábamos muy indisciplinados. Después nos daban el poquito café de desayuno y nos llevaban para el campo. Cuando veníamos a almorzar a las 1 por ahí, nos ponía a marchar. Le decía, dale la comida a las otras, primero a las otros 2 pelotones. Y entonces nosotros nos ponía a marchar, porque él nos dijo, como habían anunciado, que iban a darle la baja a todo el mundo, ya que iban a acabar con aquello. Entonces parece que aquello lo molestó a él y dijo, ustedes no van a coger baja de aquí, porque yo lo que quiero es que alguien me diga algo para meterlo preso, para que no se puedan ir más nunca de aquí. Entonces la gente, imagínate, ¿qué va a hacer uno en ese momento? Y así nos ponía a marchar, por la noche nos ponía a marchar hasta las 10, y entonces llegó un día y hasta el teniente de allí le dijo, óyeme, esta gente se van, déjalos tranquilos. Y entonces le dijo, no, esta gente van, el tiempo que les queda aquí, el que se pueda ir va a corregir sangre. Porque yo no los voy a dejar tranquilos a esta escoria que hay aquí. Bueno, pero Dios lo castigó.
A los 2 días empezó a corregir sangre. Y se lo llevaron y no lo vimos más nunca. Ese es uno de los tantos malos que había, ¿no? También las vejaciones. Allí al principio, nosotros, en mi casa se enteraron de mí a los 3 o 4 meses, porque no nos dejaban escribir. Nosotros no podíamos escribir cartas ni nada para decirle a la familia dónde estaban. Eso era tabú para ellos. Allí. Ya le dije que esa fuga de Moncada se llamaba el Negrito. Mucha gente se fugaron de allí y mucha gente se fugaron de allí, vinieron aquí y hablaron de eso. La gente que logró llegar a Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos, del pueblo mío hubo uno que logró llegar aquí a Estados Unidos y habló de esto. Y de esto no, de lo más. Y después aquello evolucionó un poco. Pero, pero aquello lo que evolucionó seguía igual. No evolucionó que bajaron la cerca, le quitaron el pie de amigo la cerca y quisieron hacerlo como una cosa para beneficiarlo. Pero bueno, allí, cuando nosotros llegamos, a los 15 o los 20 días, al mes, no sé, ellos llegaron y formaron entonces hicieron una vejación a todos los que estábamos allí. Dijeron, ahora nosotros vamos a sacar a los que no son hombres de aquí. Entonces todo el mundo se quedó mirando. Habían afeminado allí, como es lógico. Y entonces ellos llegaron y paraban, y entonces te pasaban así, te miraban y decían, tú ven, ponte para allá, tú ven, y empezaron a sacar gente que decían que eran afeminados. Algunos tenían el tipo de afeminado, como es lógico, pero habían otros que no. Hubieron gente que se fajaron porque quisieron sacar y no se dejaron sacar. Y tuvieron problemas. Sí, los llevaron por un campamento aparte. Todo el mundo junto, sí, todo el mundo junto. Y habían afeminado en mi pueblo que yo los conocía. Pero bueno, eso los sacaron. Pero eso se veían, ¿no? Que eran afeminados muchos de ellos. Pero habían otra gente que los sacaron que no se sabe. Hubieron gente que tuvieron broncas allí. Pero bueno, era una vejación porque miraban a todo el mundo y te miraban así como, en definitiva, si tú sabías que eras afeminado, te lo hubieras llevado desde el principio. Por supuesto que sí, porque decía que todos eran o afeminados o delincuentes. Para ellos todos eran delincuentes, no eran ni tan siquiera desafectos, no eran personas cristianos, había muchas personas religiosas allí que se lo llevaron por ser religiosos, que no eran ni afeminados ni delincuentes, ni eran desafectos muchos de ellos. Y entonces se los llevaban, era un estigma. Decir que estaban en el Humá era un estigma para las personas porque te veían como en aquel tiempo, yo fui en el 65 para el Humá. Yo tendría unos 17 años cuando aquello. Entonces imagínense usted, un joven con ese estigma, cuando salía, llegaba, a los 7 meses, cuando me dieron el primer pase, salir con esa ropa y una cosita aquí que decía Humá 1. Sellito, en vez de sellito del servicio, es sellito. Entonces, salir con ese estigma, llegar a tu pueblo, que te vieran tus amigos, las muchachitas, y eso, imagínense usted, diciendo ellos que todo lo que había ahí eran afeminados y desafectos, delincuentes, que... Lumpen, sí, lumpen. ¿Todavía lo dicen? Sí, todavía lo dicen que eran lumpen. Sí, esa era la palabrita de ellos, lumpen. Lo que comíamos era 2 cucharadas de arroz, medidas, un poquito de caldo de chícharo y un plátano verde, que eso no se me olvida nunca, salcochado. Eso era mañana y tarde.
Para uno después de los 4 o 5 días, para tú poderte comer ese plátano verde. Vaya, era una tortura psicológica, porque tenías que comértelo porque tenías hambre. Imagínense usted, 2 cucharadas de arroz y un poquito de caldo. Y trabajando como un loco en el campo sin más nada, no tenías más nada que coger. Entonces tenías que comerte, para comerse un plátano de aquello era una tortura. Yo no sé cómo podemos decir, había que tomarse un galón de agua. Hicieron 2 llamados en el UMA. Hicieron un llamado que llamaron a una gente y a otro se lo llevaron perseguidora como a mí. No fui el único. Sí, yo fui uno de ellos. Yo estaba en una fiesta en Palmira. Y cuando llega el camión del pueblo mío que se habían llevado, que yo ni sabía que estaban llamando para el servicio militar, pasaron por allí. Yo estaba en el parque esperando a la guagua. Y muchos que me conocían me saludaron. Y parece que el que iba atrás, cuidando, se ensañó conmigo. Y cuando yo llegué a mi casa por la noche, me mandaron a buscar por la madrugada. Así que yo fui uno de los que me recogieron por la madrugada. Después yo no sé, porque ya yo estaba en el UMA. Yo sé que como a los 7 o 8 meses hicieron otro llamado. Que ese otro llamado tuvo 3 condiciones ya. No fueron tan precarias como nosotros, aunque eran precarias, pero bueno, no sé si vieron tantas cosas como vimos nosotros, tantos abusos. No puedo decirte. Nosotros sí vimos mucho abuso. Ya te digo, nosotros nos ponían a correr, nos pinchaban con bayoneta el que no corría para hacer lo físico. En el campo te llevaban desde por la madrugada hasta las 7 de la noche, hasta que se viera. Nos llevaban al campo. Cuando había caña quemada, ¿para qué? Pues era horrible. Te llevaban a las 3 de la mañana, ponían los camiones, encendían los focos los camiones y te ponían a cortar caña ahí. Ahí te agarraban la pica pica. Te caía la pica pica esa ropa. Esa ropa, tú te quitabas la ropa de la caña quemada esa y tú la ponías así y se quedaba parada. Pero gente que se desmayaban ahí en el campo, porque era mucho el trabajo, mucho sol y mucha gente. Yo no estaba acostumbrado al campo también. Ahí había un muchacho que si tú tenías algún problema te curaba alguna herida, te ponía alguna inyección si tenías dolores o algo de eso. Y sí había un lugar donde estaba la comandancia, sí había como una enfermería. Si tú te dabas una cortada o algo, te llevaban allí para que te cosieran. 2 tenientes y 3 o 4 y 3 sargentos, ¿no? Pero había una guarnición que cuidaban allí con rifles para que tú no te escaparas allí. Nada más que había una puerta para entrar allí. Bueno, era como una casita que estaban haciendo allí. Y entonces esa casita estaba en lo que se llama la parte de arriba, así antes de ponerle el techo, antes de echar la placa. Sí. Ajá. Entonces ahí cuando tú tenías un problema o algo, o tú no cumplías o tú hacías algo, entonces ellos te cogían por la noche y te paraban así arriba de la casita esa. Y entonces la guarnición estaba ahí mismo. Entonces el sargento le decía, si se agacha, tírale. Entonces tenía que pasarse la persona parada la noche entera y los mosquitos hicieran mosquitos. Y si no, en el asta que tenían allí para la bandera, amarraban a la gente allí a la bandera. Las amarraban. Yo vi gente amarrada allí. Las amarraban allí para que se lo comieran los mosquitos. A ver, bueno, puede ser que se hayan llevado algunos. Muchos se fajaron y no, hubo algunos que no lo pudieron llevárselo. Porque dijeron, no, tienes que matarme para llevarme, porque yo no. Pero yo sé, algunos sí, pero otros no sé. Si tuvieron ese valor también, no te puedo decir. Pero fue una vejación para todo el mundo, porque te paraban adelante y hacían mirarte.
Y tú decías, si este hombre ahora me saca a mí, ¿cómo yo no voy al país? Que sea libre. Aunque no lo crean mucha gente, hay que hacer lo que dice Otaola. Cuando hagan así, paren todo. Eso se acaba. Porque aquí la gente está manteniendo eso. Es una lástima que haya gente que... La gente dice, la gente de pan con bistec. Yo no creo que sean gente de pan con bistec. Yo creo que son gente de pan con croqueta. Son más ruines todavía que la gente de pan con bistec. Así es. Porque... ¿Alguna historia que usted, para terminar ya, que nos haya contado y quisiera contar para que no se vaya porque ay, me faltó contar algo? Son tantas cosas, es que... Si tuviera algo así, si no terminamos ya. Sí, bueno, he contado lo principal, ¿no? Lo más impactante. Bueno, la historia mía la puedo contar así, que fue impactante para mí, porque llegar y encontrarme con lo que me encontré no es fácil. Después tuvimos cambios, como es lógico, nos cambiaban de unidades. Después nos llevaron por una unidad, a mí me llevaron por una unidad donde todo lo que había eran presos. Gente sacada del Príncipe, de la Cabaña y del Reformatorio Colón. Estaban allí nomás. Eso ya después de que ya yo llevaba como 8 o 9 meses allí, que nos cambiaron de unidades y eso, fueron quitando las unidades. Entonces yo me caí en una unidad de esas, llena de presos, sin lugar a dudas. Por supuesto que sí. Si usted llega a un lugar que tiene una cerca de 7 pies, con un pie de amigo de 2 metros casi, para adentro, para que tú no puedas ni brincar, ¿qué cosa es? Y cómo te trataban allí. Era un trabajo forzado. Tú tenías que cumplir una norma sin saber trabajar en el campo. Tenías que estar ahí, no podías sentarte a descansar. No, es un trabajo forzado, no, un campamento judío. Era eso. Aunque guste a quien le guste y pese a quien le pese. Un campo de concentración para tratar de doblegar a las personas, ofenderlos, vejarlos, hacerlos sentir como que no sirves para nada. Eso era eso. Psicológicamente era eso.